Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos por empezar. En un momentito más, en un minutito más, mientras le damos la oportunidad a las personas de que puedan ingresar y de que se den cuenta de que la transmisión está en vivo. Mientras, podemos hablar de diferentes cosas. Sin embargo, estoy tratando de hacer que esto jale. Listo, parece que ya está jalando. Parece que ya está en función. Vamos a ponerme mute en la computadora. Y vamos a empezar con este muy interesante tema que tenemos para el día de hoy. Un tema algo solicitado, algo pedido, pero también muy importante para después. Y tal vez algunas personas que estén viendo notarán que no estoy, estoy de civil nuevamente. Me pareció apropiada mi camisa de Bob Ross para pintar árboles felices. En este caso, para un tema que probablemente lo amerite. Muy bien, siendo las 6 de la tarde, podemos empezar. Bienvenidos, soy César Guerrero, terapeuta, consultor y maestro en todo caso. Bienvenida Daniela. ¿Qué les parece si empezamos? Empezamos con este tema que es la depresión. Hablemos de depresión después de todo. Es triste como el término de depresión, un término clínico, por lo general patológico, se ha llegado a utilizar en la sociedad como parte de nuestro léxico común. Ya las personas tienden a no distinguir entre lo que es una cuestión patológica, como la depresión, y la tristeza. Sin embargo, en esta transmisión, en este video, vamos a estar hablando de ambos. Vamos a hablar indiferenciadamente, pero antes de eso vamos a diferenciar las cosas, tan solo un poco. Cuando una persona pasa por algún evento, alguna situación, o por pensamientos agobiantes, atormentantes, podemos entrar en un estado de tristeza. Y la tristeza es una emoción completa y totalmente natural en nosotros. Pero cuando esta tristeza empieza a afectar nuestra forma de relacionarnos con las personas, cuando empieza a afectar nuestra manera de relacionarnos, nuestras actividades cotidianas en el trabajo, en la escuela, cuando nos impide un sueño reparador, cuando nos mantiene cansados la mayor parte del tiempo o agotados, ahí es donde podemos empezar a decir que se convierte en un problema, en una situación que debiéramos trabajar y resolver. La depresión, tal cual o como si, requiere de muchos elementos. No el simple hecho de que estemos tristes por un momento significa que estamos deprimidos. Pero he ahí a donde voy. Lamentablemente se pasó el término clínico a un léxico común, cotidiano, y ahora empezamos a decir cada vez que estamos tristes, cada vez que pasamos por una eventualidad de tristeza, la empezamos a etiquetar como depresión. La cosa es que a través de nuestras palabras, a través de nuestros dichos, muchas veces terminamos incrementando y produciendo, por ende, dicho síntoma o dicho trastorno, que vendría siendo la depresión. Pero, ¿qué pasa entonces cuando sí suceden eventos?
La depresión es un estado también normal, natural, por el que pasamos ante diferentes eventos. Es un proceso que debiéramos trabajar y que debiéramos manejar. ¿A qué voy con esto? La depresión, tal cual, implica un trastorno de sueño donde no estás durmiendo ni tus horas, ni lo necesario, ni lo suficiente, no estás reposando, no estás descansando. Aquellas cosas que antes, o por lo general, te producían placer o diversión, salir, divertirte, platicar, relacionarte, contar bromas, chistes, ver alguna película, etc. Algo que normalmente te ocasiona placer, incluso escuchar música, se convierte en una actividad pesada, aburrida, no hay ganas de realizarlo. Pueden ser incluso actividades físicas como el ejercicio o el baile. Nuestro semblante, nuestras expresiones tienden a un cabizbajo, donde las otras personas lo notan y nos preguntan si algo nos sucede. Nuestra respuesta habitual es un no, todo está bien, cuando no es así. Hay una situación que está ocurriendo. Para que se considere depresión, la tristeza tiene que incluir pensamientos agobiantes, atormentantes, la mayor parte del día, la mayoría de los días de la semana, y debe de presentarse por un tiempo prolongado. Prolongado, dependiendo de la situación, pudiéramos hablar desde una semana hasta 1 o 2 meses, dependiendo de la situación, dependiendo cómo lo amerite. Entonces, estamos hablando que necesitaríamos trastorno de sueño, ideas agobiantes, un cambio drástico en el peso y por ende también de nuestra alimentación. Un cambio drástico en el peso no estoy hablando de 1 kilo o 2 kilos, estoy hablando de 3, 4, 5 kilos de variación de semana a semana. Y no estoy hablando por llevar una dieta, alimentación adecuada y un ritmo de ejercicio particular, ya sea para disminuir de peso, para aumentar o lo que sea. Estoy hablando de que sin actividad, ya sea o por comer de más o por comer menos de lo necesario, la falta de apetito o el incremento de apetito, generan una variación del peso de al menos 3 kilos por semana. Ahí pudiéramos hablar de que algo está pasando, algo está sucediendo. También incluye el bajo rendimiento, ya sea escolar o en el trabajo, pero este muchas veces se debe por lo mismo de las ideas atormentantes, agobiantes, que están constantemente nadando dentro de nuestra cabeza. Entonces, la cosa aquí es que mucha gente cree o considera que, es que tengo una variación de peso de 3 kilos, pero estoy durmiendo bastante bien, no tengo problemas en el trabajo ni en la escuela, el rendimiento anda igual, me relaciono igual con las personas, entonces, porque tengo esa variación de peso, entonces estoy deprimido. No. He aquí la otra cuestión. Requieres tener la mayoría de los síntomas en las medidas en las que las estoy mencionando para que se pueda llegar a considerar una depresión. Vamos a verlo de esta forma. Te sigues alimentando correctamente, pero no estás durmiendo lo suficiente, tienes las ideas agobiantes y por ende tienes bajo rendimiento escolar en el trabajo y pérdida de placer en aquellas cosas que tendías a disfrutar. Ok, se están juntando varios elementos. Suceden la mayor parte del día, la mayoría de los días de la semana. Y llevo al menos 2 o 3 semanas así. Ok, entonces pudiéramos hablar de depresión. Mientras tanto, yo tiendo a mencionar más un estado depresivo temporario cuando es un rango menor.
pero este se debe a circunstancias muy específicas. Ahora, tenemos distintos tipos de depresión. No solamente es el tipo de depresión por factores exógenos, externos a nosotros, también está la depresión por factores internos, que tiene más que ver con nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablarnos a nosotros mismos, nuestra comunicación personal. La exógena tiene que ver más con la forma en que nos relacionamos con las personas o un evento externo de nuestro contexto, en nuestro círculo social, nos lleva a estas sensaciones. La otra tiene más que ver con una cuestión bioquímica. Cuando esta es una cuestión bioquímica, significa que el cerebro no está generando las sustancias necesarias y suficientes, aquellas hormonas de la felicidad, las amorloninas, como le dice otro maestro mío, Ruperto Charles, las amorloninas o las felicitocinas, no están siendo secretadas apropiadamente por nuestro cerebro. Hay una deficiencia, pero eso es una cuestión fisiológica. Por ende, necesitamos de una medicación constante para mantenernos en cierto ritmo. Dependiendo del grado de afectación, la persona no llega a ser completamente feliz, pero al menos no se siente, bajo el medicamento, no se siente completamente devastada. Por completamente devastada no quiero decir que cualquier persona que tenga depresión esté completamente devastada. Hay diferentes niveles y grados en los que una persona lo puede sentir, ¿sí? Como dije, una puede ser la temporal, ¿sí? Otra ya pudiera ser un poco más duradera, ya estaríamos hablando de una cronicidad, cuando lleva tiempos más prolongados. Y me ha tocado conocer personas que incluso se encuentran en este estado depresivo durante meses e incluso años. Ahí ya estamos hablando de una afectación fuerte que requiere un tratamiento específico. Cuando se trata de un evento normal, temporal, pasajero, el tratamiento, si acaso requerido, puede llegar a ser muy breve. Requiere una cuanta acomodación o planeación de qué es lo que quiere hacer la persona y permitir o facilitar el proceso para que este estado termine de pasar. Pero esto es lo que sucede con una persona en depresión. Ahora, me gustaría contar, platicar, no un caso, sino más bien una metáfora, una historia que por lo general me ayuda o me sirve mucho en mi consulta privada para personas que llegan con estados depresivos, tal cual. Ya ahora sí bajo un diagnóstico apropiado, no bajo el coloquio normal. Bajo un diagnóstico apropiado, una persona en depresión, normalmente le cuento una historia. Si a ti te sirve la historia, genial, pero no es una historia que le sirva a todo el mundo, no es una fórmula secreta. Simplemente ayuda a entender un poco el estado, incluso ayuda un poco a saber qué hacer para solucionarlo, para resolverlo. He aquí la historia, o mejor dicho, una metáfora. Una persona, la mayoría de los casos, que se siente deprimida, siente como si estuviera cayendo por un pozo que aparentemente no tiene fondo y sigue cayendo y cayendo y cayendo. La velocidad no parece aumentar, pero tampoco disminuir. Imagínate un pozo de agua, una antigua noria. Es posible que la persona, y en muchos casos es así, la persona puede tratar de extender sus brazos a los lados con tal de sostenerse de las paredes del pozo, de la noria. Sin embargo, dependiendo de la velocidad que traiga la persona y dependiendo también de la cantidad de fuerza o energía que le quede en su ser, será si se puede
frenar e incluso detener, o si lo único que va a pasar es de que se va a lastimar las manos raspándose con las paredes del pozo y va a seguir cayendo, sin frenarse, sin detenerse. Pareciera que no tiene fondo. Pareciera que no tiene fondo. Y sigues cayendo. Y llega un punto, y te lo aseguro, muchas personas dicen, es que yo ya toqué fondo. Yo siento que ya no hay más a dónde descender. Ya no me puedo sentir peor. La cosa es que en la mayoría de los casos que me ha tocado recibir, todavía les falta camino. Todavía pueden descender más. Y en algunos de esos casos, no en todos, en algunos, termina volviéndose necesario el tocar el fondo. Sin embargo, en estos tipos de casos, cuando la persona ya está en consulta, yo puedo ayudar un poco a minorar el trancazo al tocar el fondo. Pero es una situación difícil. Y lo que estoy diciendo pareciera algo muy tragedioso, muy desesperante incluso. Como dije, no todas las personas necesitan tocar el fondo. Algunas sí es posible frenarse y recuperarse mientras siguen cayendo. Recuperar energía suficiente para sostenerse de los extremos y frenar, detenerse. Pero en aquellos casos donde requieren tocar el fondo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que al tocar el fondo se van a dar un santo madrazo. Va a doler, va a provocar heridas. Sin embargo, he aquí la parte buena o la parte agradable. Sin embargo, muchas personas, cuando ya tocan fondo, a todos les he preguntado, nadie me ha dicho la otra respuesta. Yo les digo, ¿sabes cuál es la parte buena de haber tocado el fondo? Que a menos que te hayas llevado una pala, ya no puedes caer más. Ya no puedes descender más. A menos que te hayas llevado una pala y estés determinado a seguir bajando, ya no puedes caer, ya no puedes descender más. Mucha gente al tocar fondo se desespera y dice, no, pues ya estoy listo para subir. Y es complicado el tener que decirle a estas personas y el tener que dar este consejo en este momento y decir, si ya tocaste fondo, espera un momento. ¿Cómo saber si estás tocando fondo? Muchas veces las personas creen haber tocado fondo. En algunos casos las personas tienen razón. En otros casos se necesita de una visión, de una vista terapéutica, de una vista profesional para saber identificar si han tocado fondo o no. Si hay algún terapeuta aquí, les puedo recomendar hacer esto que estoy diciendo. Si no has tocado fondo todavía, una de dos. Podrás hacer cualquiera de las dos opciones. Ya habiendo tocado fondo, o si no has tocado fondo, pero es posible que puedas recuperar fuerzas y energías, lo que yo recomiendo es hacer lo siguiente. Ya tocando fondo o durante la caída, dejar de intentar levantarte, dejar de intentar escalar, dejar de intentar detenerte. Ya estás cansado, estás lastimado por la caída. Descansa y recupérate. Recupérate, recupera fuerzas, recupera energías y planea cómo vas a salir. Una vez que ya estás en el fondo del pozo y recuperaste energías, es posible empezar a escalar. El único camino que te queda ahora es hacia arriba.
después de haber tocado fondo. Si estás en plena caída todavía y tienes suficiente tiempo para descansar, mientras caes, podrás recuperar energía suficiente para sostenerte y frenarte. Recuerda, esta no es una caída bajo las leyes de la gravedad. Aquí la velocidad no sigue aumentando 9.8 metros sobre segundo. La velocidad es constante, en este caso. Pero entonces, ya tocaste fondo, ya descansaste. Imagínate qué es lo que pasaría si estás en el fondo, si caíste, te diste semejante guamazo, estás herido, cansado, con miedo, desesperado, normalmente, obviamente, y tratas de escalar. Escalar cansado, herido, no tiene sentido. Simple y sencillamente no tiene sentido. Pero una vez que descanses, una vez que tocaste fondo, le doy dos opciones a las personas que vienen conmigo y te preguntaré lo mismo a ti. Si ya descansaste, si ya te recuperaste, ¿quieres empezar a escalar o prefieres vivir en el fondo del pozo? Digo, si eliges vivir en el fondo del pozo, está bien, es tu decisión. Pero, digo, si vas a estar viviendo ahí, vamos a amueblarte un poquito el fondo del pozo. Vamos a ponerte una televisión, vamos a ponerte una colchita, un calentador, un tubo con agua para que puedas beber algo, alguien que te pase comida, de perdido. A la fecha nadie ha elegido amueblar el pozo. Nadie ha elegido el quedarse dentro del pozo. Y he aquí una de las cosas más importantes de la depresión. Nadie quiere estar así. Ninguna persona que haya conocido hasta el momento yo, en todos mis años trabajando como terapeuta, y también en las que he conocido en mi vida social, ninguna persona que haya conocido quiere seguir sintiéndose así. El simple hecho de que si tú estás en una situación similar, el hecho de que no quieras sentirte así, el hecho de que sigas intentando hacer cosas para salir de ese pozo, para salir de esa sensación, es algo muy bueno de parte tuya. El no saber cómo salir no te hace un inútil, no te hace un desgraciado, simplemente te hace una persona completamente normal, como todos lo somos, que en algún momento no sabemos por nuestros propios medios o herramientas saber cómo salir de una situación en particular. Ahora que te estoy dando a entender un poco más el cómo actúa o el cómo funciona, quién sabe, a lo mejor y esta metáfora del pozo ya la has pensado tú en algún momento. Seamos honestos. A lo largo de mi vida profesional me ha tocado a muchas personas que cuando les cuento esta historia me dicen, sí, es exactamente, eso ya lo había pensado, eso ya lo había visto. Solamente les agrego elementos extra que por lo general no habían notado. Por ejemplo, la necesidad de descansar, de recuperarse antes de salir. Ok. Otra metáfora diferente que te dicen es que, por lo general, el estado de depresión es estar caminando en lo profundo de un túnel oscuro, sin percibir ni ver una luz al final del túnel. Algunos terapeutas, algunos autores, profesionales obviamente, recomiendan el dar media vuelta y caminar hacia atrás. Después de todo, uno solo es el que se metió al túnel y el que siguió caminando. Podemos dar media vuelta y caminar en sentido contrario y salir. Sin embargo, solamente me ha funcionado esta metáfora con algunas personas. Me funciona más la del pozo. Si a ti te sirve una u otra, adelante. Puedes probar una y si no te funciona, puedes probar la otra.
Si no te funciona, no te hace un inútil, no te hace una persona sin esperanza, simplemente significa que tal vez necesitas algo más específico para ti. La depresión es algo que se puede trabajar, es algo que se puede solucionar. Tampoco estoy diciendo que yo sea capaz de resolver todos los casos de depresión que hay. Sí, he ayudado a muchas personas en esos casos, pero ha habido personas con las que no me ha sido posible. En ocasiones no es por problemas de la persona, no siempre tampoco es problema o por capacidad o falta de capacidad del terapeuta. A veces simplemente la relación terapeuta-cliente no es la necesaria o la oportuna para ayudar en este sentido. Por favor, si tú vas a terapia con alguna persona a trabajar esto y no ayuda, no resuelve, no haces clic con la persona, por favor, busca a alguien más. Y esto es algo que yo le digo a mis clientes. Si sientes que yo no te estoy apoyando, si no soy suficiente, no pierdas tu tiempo conmigo, busca a alguien más. El hecho de que conmigo no se pueda no significa que tu problema no tenga solución. Ups, sorry. Pero entonces, hay forma de resolverlo, hay forma de trabajarlo. Y son pocos los casos donde, no siendo una cuestión fisiológica, sí se vuelve necesario el tomar la atención psiquiátrica para tomar algún medicamento. Quiero ser muy puntual con esto. Tanto ir al psicólogo como ir al psiquiatra no te hace una persona ni loca, ni incapaz, ni débil, ni ninguna otra idea pesimista por el estilo. Significa que en tu caso particular necesitas algo de ayuda extra. Hay casos donde me ha tocado en lo personal tener que referir con un psiquiatra temporalmente para que el medicamento ayude a disminuir un poco los efectos, que en este sentido sería algo similar a ese descanso, reposo, recuperación de la persona, para tener la energía suficiente y empezar a escalar. Y una vez que podemos empezar a escalar y ya llevamos algo de vuelo, podemos hablar con el psiquiatra y buscar suspender el medicamento. Pero depende también de la elección de cada quien. Algo en lo que soy puntual es que en lo personal no me agrada tanto el que una persona dependa de un medicamento, a no ser que sea necesario. Solamente que sea necesario. Y esto se discute entre terapeuta, psiquiatra y cliente. Si cualquiera de los tres no está de acuerdo, será mejor no incurrir en ello. ¿Por qué lo digo? Porque si eres capaz y si hay la posibilidad de resolver la situación que te ha llevado a esto, es mejor hacerlo por tus propios miedos que no. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Vero. Algunas personas la fe les ayuda mucho. Al rato voy a mencionar elementos específicos que pueden ayudar y facilitar mucho en el trabajo con la depresión. Y voy a tocar ese aspecto en particular también, porque sea terapeuta o no, no estoy en contra de las creencias religiosas por parte de los clientes y de las personas, ya sea religiosas o de algún otro sentido. Mientras le ayude a la persona, mientras facilite el proceso, adelante. Ok. ¿Qué cosas nos pueden llevar a un estado depresivo? Una, por eso es un tema que estoy tocando en este momento, una es toda esta eventualidad de la cuarentena por el virus, por el COVID-19. El encierro lleva a un estado
de tristeza o depresión. Sí, esa es una cuestión que llega a pasar mucho y lamentablemente para muchas personas esto es un tema de burla y no lo es. Es un tema delicado que requiere su atención específica y particular. La manera en que podemos trabajar terapia es buscando que la persona consiga herramientas para resolver esto, pero volvemos a ese tema en un momento. Vamos a hablar de aquellas cosas que pueden provocar o generar depresión. ¿Okay? La depresión puede ser por una cuestión de duelo, que vendría siendo la cuestión más común y habitual. Duelo significa ya sea o la pérdida de un ser querido por fallecimiento, ya sea también la pérdida o la terminación de una relación de pareja, y dependiendo de la intensidad y tiempo de la relación, depende mucho, y también de la forma de la terminación de dicha relación. Puede ser también por la terminación de un trabajo, que te despiden de un trabajo, o que eres expulsado de la escuela. Pueden ser eventos también como una cuestión de reprobar materias, sentir que fracasas en el trabajo o que te lo estén diciendo constantemente. Puede deberse a una enfermedad. Si, por ejemplo, una persona de repente le dicen tienes diabetes, puede entrar en un estado depresivo y sería normal entrar en un estado depresivo. No significa que todos, nada más porque les dan una noticia de una enfermedad crónica, severa o incluso terminal, no significa que todos tengan que entrar en depresión. Pero es muy común que esto sea así. Si se da el caso de una cuestión por una enfermedad, es completamente normal. Si pierdes a un ser querido, sobre todo si es un ser querido importante para ti y entras en un estado depresivo, es normal, es completamente normal. ¿Sí? Si pierdes el trabajo y te agüitas y te deprimes y no sabes qué hacer, te entristeces, es normal. Si sufres violencia, bullying, pesado, y no sabes cómo lidiar con esa situación, puedes entrar en un estado depresivo y sería normal por la situación que está ocurriendo. Si te acaban de diagnosticar una enfermedad pesada, terminal, crónica, es normal sentirse nervioso, es normal tener miedo, es normal entrar en un estado depresivo. Pero ojo, estoy hablando de entrar en un estado depresivo, no estoy hablando de que la persona sea depresión. Ser y tener son cosas muy distintas, muy, muy distintas. La depresión no te define como persona, es algo que tienes, es algo que pasa, que ocurre. Y como todo lo que pasa y ocurre puede ser temporal si se le da la atención adecuada y necesaria. ¿Qué otras situaciones? Digo, en muchos casos me ha tocado ver que estos son los elementos exógenos o los elementos externos cuando el estado depresivo viene por algún evento externo. Pero ¿qué pasa cuando es una cuestión interna? Cuando es una cuestión interna, estamos hablando de ideas, frases, palabras recriminantes, recurrentes respecto a uno mismo. Significa que no necesitas que otra persona te esté diciendo que eres basura, que no sirves, que eres un imbécil o lo que quieras, o que no sabes hacer las cosas, porque tú mismo te lo dices. Ahí estaríamos hablando de algo interno. Y decir, no, es que voy a hacer esto, voy a planear y voy a ponerme a hacer esto. Ah, no me salió, entonces no sirvo, soy un inútil. Y cada vez que intentamos algo probablemente muy grande, algo que no somos capaces o no estamos listos para hacer.
como el hecho de ir cayendo en el pozo y sin estar listos, tratar de sostenerse. ¿Qué pasa? Te terminas lastimando más, sigues cayendo. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos alimentándonos y realimentándonos con esas frases. Hay formas diferentes ahora en que una persona puede llegar a demostrar un estado depresivo. Porque el estado depresivo no siempre se muestra con la persona cabizbaja, luciendo triste, ojerosa, demacrada. No siempre es así. Y de hecho, me ha tocado conocer varios tipos distintos de personas en un estado depresivo, pero que se muestran con una emoción muy distinta. Una de ellas, será un caso de los más famosos tal vez, es el caso, por ejemplo, de Robin Williams, el actor. ¿Qué pasaba ahí? Eso era lo que se llamaba como la depresión sonriente. La depresión sonriente es una persona que, por lo general, busca desesperadamente risas de otras personas o acciones para reír. Esta persona, como dije, desesperadamente busca hacer cosas para que otras personas se rían, incluyéndose si se pone en ridículo, no hay problema. Se nota, o cuando una persona está tratando de ser demasiado alegre, demasiado graciosa, con tal de que otras personas sientan agrado hacia uno, esa sería una depresión sonriente. Ojo, si tú eres una persona muy alegre, muy social y que hace muchas bromas y muchos chistes, no necesariamente significa que tú tengas una depresión sonriente. Ojo con esto. Estoy hablando de que en los momentos donde tú estás solo, estás apagado, triste, no duermes bien, no comes bien, no disfrutas hacer cosas, necesitas el estar con gente, y no solamente estar con gente, sino hacerla reír, hacerla reaccionar, que esté la persona contigo. Porque si no, no eres nada. Esta es una de las más difíciles de identificar. Y puede también ser una de las más peligrosas. Porque nadie llega a saber realmente cuán mal se siente una persona. Porque el comentario habitual es que todo el tiempo estaba sonriendo, es que todo el tiempo andaba feliz. Otro caso que me ha tocado de ver de personas en un estado depresivo es el enojo. Personas con muy alto nivel de enojo y de estrés, que pareciese que se enojan por todo. Aguas con esto, porque tendemos a ser muy exagerados con nuestras emociones y con nuestra descripción de nosotros mismos. Hay que elaborar muy específicamente qué tanto te enojas y qué tan fácilmente te enojas por las cosas. Como lo había hablado en videos anteriores, el enojo es una forma de autodefensa. Una persona que está en un estado depresivo se siente muy mal consigo misma. Y cuando recibe cualquier comentario, aun y cuando no sea dirigido específicamente hacia uno, lo toma como si así fuera. Aun y cuando la otra persona no tenga ninguna intención de lastimarnos o de hacernos sentir mal, lo tomamos y lo percibimos como tal, y por ende reaccionamos con defensa y contraataque. En otros casos son personas que tienden a atacar antes de ser atacados. Lo dicen o lo llegan a decir, es que ataco yo primero antes de que me ataquen a mí. Es un mecanismo de defensa a través de enojo, pero esto está escondiendo detrás de sí un estado depresivo. En otros casos no es por la muestra del enojo, sino
por la retención del enojo, el tragarse el enojo y el no expresarlo. Y me ha tocado conocer a muchas personas de este tipo, que prefieren culparse a sí mismos, prefieren decir que soy malo, soy negativo, no sirvo para nada, nada más estorbo, no puedo hacer esto, no soy capaz de hacer esto, o me están lastimando porque lo merezco, me están agrediendo porque lo merezco, porque no soy suficiente, porque no valgo la pena. Y se tragan ese enojo. Y entonces el ataque se vuelve contra uno mismo. Cuando ha llegado este tipo de casos, mi sugerencia es ¿y si fueras capaz de mostrar enojo sin lastimar a nadie? ¿Te interesa? La mayoría de las personas me dicen inmediatamente que sí. De ahí es de donde surge eso. Ahora, pregúntate a ti mismo, si fueras capaz de expresar tu enojo, tu coraje, sin lastimar a otra persona, ¿estarías dispuesto? Pregúntatelo. Porque si es así, va mucho dentro de esto. Pero esa es la cuestión. Una persona que se traga el coraje se ataca a sí mismo. Y el ataque de sí mismo incluye culpa, mucha culpa, vergüenza, temor de no agradar a la otra persona. Porque muchas veces por eso no le decimos al otro, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me trates así, no me gusta que me digas así. Oye, ¿sabes qué? Yo no soy lo que tú estás diciendo. Y no lo hacemos porque tememos a la represalia que vamos a tener después. Tememos a que si ponemos ese límite, la persona ya no nos va a querer. Pero ¿qué tipo de amor entonces estamos buscando? ¿Qué tipo de amor estamos recibiendo? ¿Me explico? Entonces tenemos la depresión sonriente y tenemos la depresión enojona, ya sea en sus dos vertientes, por expresión o por tragazón. Todos estos factores de depresión influyen y afectan mucho en nuestra autoestima, en la imagen que tenemos de nosotros mismos. De aquí mucho la frase de soy lo que me dicen que soy. Si tú te conoces a ti mismo, si otra persona te ofende y te dice algo, tú podrás elaborar, ¿sabes qué? Yo no soy eso. Pero si tú te empiezas a creer lo que otras personas dicen de ti, sobre todo las cosas negativas, te puedes créete todo lo bueno que te dicen, pero si te crees las negativas, vas a empezar a actuar de esa forma y a pensar de esa forma. En cierta forma vas a estar actuando lo que te están diciendo. Es como si te dieran un papel o un personaje que hacer. Se puede tener dos tipos de depresión, se pueden tener todos los tipos de depresión dependiendo de la circunstancia. Ahora sí que, dependiendo de la circunstancia en la que estemos o en la que estemos enfrentándonos, es el tipo de depresión bajo el que pudiéramos regirnos, vaya. Entonces, sí, no es necesario el tener un solo tipo de depresión, pero también implica que no siempre vamos a tener el mismo nivel de depresión. Va a haber momentos donde nos vamos a sentir bien, donde nos vamos a sentir tranquilos, donde vamos a ser felices. La depresión no es total ni permanente. Y al menos en todos los casos que he tenido, les puedo preguntar por momentos en los que han sido felices, en los que han estado a gusto y tranquilo, y la gran mayoría me ha mencionado varios, y el restante no me dice de momentos agradables o felices, pero es capaz de decirme al menos momentos tranquilos. Y si es tranquilo, eso ya es mejoría, eso ya es algo mejor. ¿Sí? Porque no todo el tiempo estamos deprimidos. Ahí es donde hablo, lo que digo de que tendemos mucho a exagerar cómo nos sentimos o cómo estamos. Podemos decir, es que estoy deprimido todo el tiempo. No, no estás deprimido todo el tiempo.
Y te lo puedo demostrar. Dice, es que estoy enojado todo el tiempo. No, no estás enojado todo el tiempo. Son momentos en los que ocurren esas situaciones. Ahora, yo te diré, ¿quieres saber un poco más cómo identificar? Presta atención a esos momentos específicos donde te estabas sintiendo bien, donde estabas tranquilo y de repente o alguien te dijo algo, o alguien te hizo algo, o algo pasó, o algo pensaste acerca de ti mismo que de repente te dio el bajón. Piensa en ese elemento, piensa en ese momento y podrás tener una pista. Si lo empiezas a comparar con otros eventos, podrás incluso encontrar un patrón específico. ¿Sí? A veces los patrones son muy generales y podemos hacerlos más específicos. Si lo puedes hacer por tu cuenta, qué mejor. Si no puedes identificarlo tan así, sí te voy a decir, necesitas ayuda profesional. ¿Sí? Necesitas a alguien que conozca de este tipo de cosas y que te ayude a identificar esto. ¿Sí? Pero la terapia nunca va a consistir en solamente identificar. No. La terapia consiste en trabajar para resolver. La psicología es el estudio de la mente. Ahí estaríamos hablando de diagnósticos, de entendimiento y lo que quieras. La psicoterapia implica el proceso de trabajo para buscar solución, para buscar resolver. Hagamos esa distinción. Muchas veces, sí, el conocer el cómo y el por qué nos puede facilitar el camino para resolver, pero no siempre. Hay veces que el conocer nos estorba e interrumpe más y podemos alcanzar la solución incluso sin conocer aquello que nos está causando lo que sentimos o lo que pasamos. Parece paradójico, pero es cierto. Ojo, no te adelantes y no te etiquetes a ti mismo. No por todo lo que estoy explicando estés buscando la receta particular de cocina y decir, es que yo tengo así, 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 así. No. Busca mejor los patrones que te hacen sentir cómo te sientes. No busques no tanto los porqués, ni le escarbes tanto en el pasado. No siempre tiene algo que ver con la infancia. Muchas veces es una repetición que se fue dando a lo largo de nuestra vida. Probablemente se llevó a una raíz dentro de la infancia, pero no, la mayoría de las veces no se implantó ahí. En otros casos sí. Pero vamos, es variedad, depende de muchos casos. Todo esto que estoy explicando y todo esto que estoy hablando es en base a la cantidad distinta de casos en los que me he topado en depresión en sus diferentes formas. Y a cada persona le ha servido una forma distinta de trabajo. A algunas les sirven cosas similares, pero nunca iguales. ¿Sí? Te corresponde a ti pensar por ti mismo. Quítate el látigo de la mano un ratito, deja de autoflagelarte, deja de pescar todas las piedritas que te están aventando las personas, deja de pescarlas y agarrarlas y guardarlas en tu mochilita, déjalas por un momento, deja las piedras, deja el látigo por un momento y ponte a buscar esos momentos en los que te has sentido bien, en los que te has sentido feliz o tranquilo, tal vez ambos. Busca esos momentos. Presta atención a qué estaba pasando en esos momentos. ¿Qué te dijo otra persona que te hizo sentir bien? ¿Qué te dijiste a ti mismo que te hizo sentir bien? ¿Qué hiciste tú por tu cuenta que te sentiste muy bien? Y haz más de eso. Ahora, vámonos a otro punto. Dije que esta transmisión probablemente fuera a ser un poco más larga que las otras y como estoy viendo el reloj, lo va a ser. Vayamos ahora a
Cuando yo como terapeuta trabajo con casos de depresión, yo me enfoco en distintos factores. Uno, lo que la persona se dice a sí mismo y lo que la persona cree de lo que le dicen otras personas. Esto puede ser reafirmado o refutado con los hechos o sucesos que pasen. Pero uno de los elementos a trabajar es qué tantas cosas te crees de lo que otros están diciendo y por qué te las llegas a creer y qué elementos te han reafirmado esas ideas y luego buscar excepciones al respecto. ¿Y qué crees al respecto de ti mismo? He aquí un consejo. Hay personas que me dicen, es que yo no sé qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que hago. Yo les digo, genial, tienes un montón de campo abierto para tratar. Ponte a experimentar. Algo que no has intentado, algo que no has probado, pruébalo. Y después de que lo pruebes, a ver si te gusta. Si te gusta, genial. Si no te gusta, pues no. Otra cosa que puedes hacer es el pensar hacia ti mismo, reflexionar hacia ti mismo. Ponte a ver qué cualidades, qué características tienen. ¿Sí? ¿Qué cualidades, qué características tienen? ¿Sí? Diana, si quieres más tarde te mando un mensajito. Y nos echamos una platicadita tranquilona. Si tú te estás creyendo todo lo que las otras personas te están diciendo, vas a tener un saco lleno de piedras y vas a tener una carga inmensa. Y es algo que vas a tratar de cumplir y no vas a lograr. Entonces, no estoy hablando de que te termine valiendo gorro todo lo que te digan, simplemente aprender a concientizar qué te corresponde y qué no te corresponde. De lo que te están diciendo, a lo mejor algo que te digan, una cualidad, un defecto o algo, a lo mejor una parte te corresponde y la otra no. O a lo mejor te corresponde pero no en la medida que te lo están diciendo. Eso implica el conocerse a uno mismo. ¿Cómo te conoces a ti mismo? Buscando aquellas cualidades y recursos que tú tienes. La otra forma de hacer esto es por medio de los opuestos. ¿Sabes? Es más fácil saber qué es lo que no te gusta, qué es lo que odias, qué es lo que te duele, qué es lo que te lastima. A esos, cuando los tengas, búscales el opuesto. Y luego experimenta el opuesto. Y si el opuesto no te hace sentir bien, entonces no es ni una ni la otra. Tendrás que buscar otra cosa. Pero se trata de experimentar, se trata de buscar. Mucha gente puede decir, es que eso toma mucho tiempo, dependiendo. Dependiendo de cada uno, si lo hace por su cuenta, dependiendo del estilo de terapia que tome, también depende mucho del trabajo conjunto que se haga cliente-terapeuta. Depende mucho. Pero lo que sí puedo decir, la respuesta no tiene que durar lo mismo, ni en intensidad, ni en tiempo, que lo que ha durado el malestar. No tiene por qué. Puede durar solamente una fracción. Ahora, esto lo estoy hablando más en el sentido de la parte interna de la persona. Esa es una de las cosas que trabajo, uno de los elementos que yo tiendo a trabajar con las personas. El segundo, la cuestión alimenticia. Siempre trabajo la cuestión alimenticia con personas que sienten o que tienen depresión. Veámoslo de una forma en específico. Me gusta mucho contar esto, ya sea en mis clases normales, también con algunos casos de este tipo. Un experimento que se hizo en una universidad, en una escuela, donde existía mucho bullying, mucho abuso, mucha violencia. Había un alto índice de depresión, alto índice de suicidios. Había bajo rendimiento escolar, mucho ausentismo. Y después lo que hizo la escuela fue que implementó un programa, hizo un cambio muy drástico. ¿Qué fue lo que pasó? Todas las maquinitas expendedoras de refrescos, de galletas, papitas, etc., todo lo que fueran jugos también,
Todos los quitó y los cambió por maquinitas expendedoras de vasos de fruta. Sin chilito ni nada. Vasos de fruta. La cafetería, el menú, se eliminaron las pizzas, los hot dogs, las hamburguesas, los sándwiches. Se eliminó todo el menú completo y se cambió por comidas corridas, que incluían un balance de alimentación. Incluía ensalada, sopa y su comida dura con guarniciones, etc. Pero todo era nutritivo. No estoy hablando ni siquiera de vegetariano, ni de vegano. Estoy hablando de balanceado. ¿Sí? Ojo, balanceado. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Obviamente al principio todo el mundo se estuvo quejando, todo el mundo estuvo repelando por el respecto. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo, la violencia, el índice de depresión, se volvió a analizar a los estudiantes. La depresión, el índice de suicidios, el rendimiento escolar, todo eso empezó a disminuir. No voy a decir que se eliminó por completo, pero empezó a disminuir. Y al disminuir, la calidad de vida de las personas empezó a mejorar. Está la frase de eres lo que comes. Y aquí también puedo ser puntual con una cosa. Aquellos que sean veganos, vegetarianos, les recomiendo tomar cápsulas de omega. Necesitamos el omega. Y esto es algo que en su mayoría o en la cantidad necesaria lo encontramos más en pescados y mariscos, sobre todo en pescados de carne roja, que vienen siendo el atún y el salmón. Son los que tienen mayor concentración. Pero si eres vegano, si eres vegetariano, no hay fruta, verdura, soya que lo tenga. Y es una recomendación muy fuerte. Habla con tu nutriólogo. Yo no soy nutriólogo, no estoy completamente seguro si realmente existe alguna opción vegana para sustituir el omega 3, pero habla con un nutriólogo, por favor. Y si tú eres vegano o vegetariano y, y te das cuenta que en tu dieta no estás consumiendo omega 3, por favor, hazlo. Por favor, compra pastillas y consúmelo. La nutrición es un aspecto muy, muy importante porque la nutrición adecuada, y no estoy hablando de comer una vez o dos veces bien, estoy hablando de que la mayoría de las veces de la semana comas apropiadamente, acorde ahora sí que a la escala de valores nutricionales que tu cuerpo necesita, porque no es el mismo tu cuerpo que el de la otra persona. Entonces yo a estos casos yo les recomiendo mucho ir con un nutriólogo. Puedes comerte unos tacos de trompo, puedes comerte una pizza, puedes comerte una hamburguesa de vez en cuando. Se le llaman premios y los premios son esporádicos, una vez a la semana probablemente. ¿Sí? Intenta cambiar tu alimentación poco a poco, no la cambies de golpe, cámbiala poco a poco. Empieza por una de las comidas que tengas al día. Una de las comidas que sea algo más saludable, cámbiala por algo un poco más saludable. Hay muchas recetas que encuentras gratuitas en un montón de lados. O visita a un nutriólogo. Empieza con una al día, va a ser fácil. Y poco a poco, a lo mejor un día haces una comida bien y el siguiente día dos comidas bien y después es dos comidas bien corridas todos los días hasta que llegues a todas las comidas del día bien. Pero date el permiso de vez en cuando. Disfrútalo, es un premio. También es necesario. Tus comidas entre comidas, cámbialas por nueces. Cambia las frituras y las galletas por nueces. Un consejo, muchas veces cuando tenemos hambre, realmente no tenemos hambre. Y basta que nos tomemos un vaso de agua lleno para que el estómago se calme y se quite el hambre. A veces no es hambre lo que tenemos, a veces es la costumbre o la rutina del comer. ¿Sí? Pero es
irlo cambiando poco a poco. Y te aseguro que en al menos unas 2 semanas que empieces a hacer esto, sí va a empezar a cambiar tu estado de ánimo y tu manera de percibirte. Sí cambia, ayuda mucho. Tercer elemento, el ejercicio. Es indispensable. Y no estoy hablando del ejercicio para bajar de peso o para ponerte mamey. Estoy hablando de que el mínimo requerido, recomendado, el mínimo, son 3 sesiones a la semana de media hora, 30 minutos, 3 veces a la semana, de una caminata constante a paso más o menos acelerado. No ahora sí que del tan, 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 sino de sin arrastrar chancla ni nada. Es camina bien, levanta los pies, camina. 30 minutos, 3 veces a la semana es el mínimo. Mínimo. Ahorita es un poco complicado, ¿verdad? O, si no es esa caminata, un ejercicio aeróbico. Pueden ser aeróbics, puede ser CrossFit, pero algo que te mueva el cuerpo completamente, porque ese movimiento, esa sudoración, la sudoración elimina toxinas, esas toxinas liberan un poquito la sangre y promueven la mejor oxigenación, la sangre se limpia un poco más y al fluir con un poco mayor de velocidad la sangre, oxigena más el cuerpo y necesitas ese oxígeno destapado en el cerebro para que genere las amoroloninas y felicitocinas suficientes para sentirte mejor. Y si a esto le agregas la alimentación adecuada que va a estar teniendo una mejor sustancia dentro de tu organismo, lo promueve más. He tenido casos donde no he tenido que trabajar ni siquiera la cuestión personal, simplemente el ejercicio y la dieta es más que suficiente en muchos casos. Muchos otros sí requieren también inclusive el apoyo terapéutico, el apoyo personal y relacional. ¿Sí? Y el último aspecto, que es algo que mencionó una persona hace rato en un comentario, que hice la puntuación de que lo iba a mencionar, es la cuestión de la fe. Fe no estoy hablando necesariamente de religión o de una religión en específico. Estoy hablando de la creencia a algo. Estoy hablando de que la fe mueve montañas y lo hace. Si tú eres católico, apégate a tu fe. Si eres cristiano, apégate a tu fe. Si eres budista, apégate a tu fe. Incluso si eres ateo, tu creencia está basada en algo distinto, ya sea o en la nada o sea en una situación, en una energía o lo que quieras. Todos tenemos creencia en algo. A veces ni siquiera es a lo mejor un ser supremo o superior. A veces puede ser la creencia en un valor ético, moral. A veces puede ser una convicción, una creencia que tienes respecto a el bien o la justicia o algo. Pero es pasatiempo en esa creencia. Dedícale algo de tiempo. Si tú de plano dices, es que yo no creo en nada, te puedo sugerir uno. Cree en tu sabiduría superior, en tu parte divina. Esa parte que te contacta o que te conecta con la grandeza, que sería tu parte subconsciente. Esa parte que guarda todas las habilidades y características, todos los recursos, herramientas que has acumulado a lo largo de tu vida. Entra en contacto. Si no le quieres rezar a una deidad, rézale a tu inconsciente. Permítele que te ayude. Puede ser algo muy interesante.
Pero no es solamente el hecho de la creencia, la oración y el rezo. Exacto, incluso la fe en confiar en las personas, pero te diría más que la creencia en confiar en las personas, primero confía en ti mismo. Primero confía en ti mismo, en ti misma. Primero es la confianza en ti. Cuando toda tu fe está puesta en los demás, es fácil y frágil. Es fácil que se rompa y es frágil. Está lleno de expectativas, muchas veces ilusorias. Primero confía en ti y luego otórgale confianza a otras personas. La confianza suficiente y necesaria que amerite cada persona específica. Pero no solamente es esa cuestión de la creencia, implica también la meditación. Cuando una persona ora o reza, cuando está consciente de lo que está diciendo y tiene puesta su fe dirigiendo su oración o rezo, sus palabras, hacia aquello en específico, se empieza a generar en el cerebro, en la mente y en el cuerpo un estado muy similar al estado de iluminación de los monjes, al estado zen que dicen en otras creencias. Se genera una liberación de endorfinas, ¿sí?, muy, muy fuerte, que te hace sentir bien contigo mismo, contigo misma. Y luego está la otra cuestión, la otra parte. Júntate y relaciónate en congregaciones. Puede ser en las cuestiones de las iglesias, pero júntate con personas que tengan una creencia similar o que también tengan alguna creencia. Compartan ideas, pero compartan ideas, no traten de convencer a la otra persona de quién tiene la razón y quién está en la creencia correcta. No vamos a volver a las antiguas guerras, ¿verdad? Congrégate con personas, socializa, convive, comparte. Comparte quién tú eres, comparte lo que haces. Comparte tus ideas, tus creencias, etc. Porque dentro de la parte de la fe está también la parte social. Y la parte social es muy importante. Y lo menciono casi en cada transmisión que hago. No puedes estar solo. Una de las mayores características que tiene una persona en un estado de depresión es que tiende a encerrarse. Ya sea o encerrarse en su mente o encerrarse en su cuarto. Muchas veces es por miedo a el que dirán, por la culpa o la vergüenza, miedo a ser lastimado nuevamente. Intenta cosas nuevas. Si las personas con las que te relacionas habitualmente no te nutren, no te alimentan, no te alivian, no te sirven como refugio, busca otras personas y relaciónate de manera diferente. Por favor, no te quedes estancado en el mismo lugar. Esta es una de las maneras más fáciles en que puedo decir, libérate de las personas tóxicas. Las personas que te dañan, que te lastiman, que te impiden crecer, que te frenan, te detienen. A veces son seres queridos y es donde duele más. Pero si no hay una relación nutritiva, ¿para qué? ¿Para qué? Ok. Vamos a terminar con el tema. Vamos a terminar con el tema. Ya en estos 4 aspectos con los que yo trabajo con las personas, espero haberte dado al menos algunas ideas de qué puedes hacer o qué puedes empezar a hacer por ti mismo, por ti misma. Pero ahora vayamos a nuestro habitual cierre. A nuestro habitual cierre que viene siendo una relajación, ¿sí?, un estado de relajación,
un estado de tranquilidad. Y a lo mejor esto va a ser similar a algo que ya hemos hecho. Esta metáfora se la debo a uno de mis maestros, Arnoldo Telles. Es una de sus metáforas más famosas. Es la metáfora del árbol. Pero me gustaría compartírselas en este momento con ustedes. No la voy a hacer exacta e igual como la hace él, ni en cuanto al diálogo, ni en cuanto a la redacción, ni nada. Pero es algo que me gustaría compartir contigo para ayudar, aunque sea un poco, aunque sea un poco, aunque sea un poco a sentirse mejor de lo que nos podemos llegar a sentir en estos momentos o cuando estamos en uno de estos eventos. ¿De acuerdo? Si aquí quieres terminar el video, muchas gracias por estar presente, muchas gracias por ver hasta aquí. Espero verte después. Si quieres continuar, adelante. Como es habitual, como por lo general les digo a todos, puedes escoger si quieres cerrar tus ojos y dejar el celular a un lado y simplemente estar escuchando, o puedes seguir viendo y aún así te pudiera funcionar. ¿Sí? Mucha gente me dice que es mejor cuando cierran los ojos y que se siente mejor y que se sienten más relajados y que incluso les ayuda más. Pero es tu elección si quieres tener tus ojos cerrados, si quieres tener tus ojos abiertos, si los quieres tener entrecerrados, ya sabes. Suficientemente cerrados como para que solo entre un poco de luz, pero no suficiente como para ver cosas. Entonces, escoge la posición de tus ojos más cómoda y vamos a empezar. ¿Te parece? Y ya sabes, nuestro habitual, tú puedes respirar profundamente, tan profundamente como te sea cómodo, cuando te resulte cómodo, tan profundamente como te resulte cómodo. Y podemos inhalar y exhalar. Y con cada respiración, más y más profundo. Nada que hacer. Nada que pensar. Respirando profundamente, lentamente. Con cada inhalación puedes sentir como el aire entra fresco y con cada exhalación como el aire sale tibio. Como el aire entra fresco, llena tus pulmones, oxigena tu cuerpo y tu mente. Y con cada exhalación, más libremente relajado. Una vez más, tómate una respiración más profundamente libre, relajadamente profundo. Así es. Ahora voy a contar, mientras cuento la historia y mientras tú sigues prestando atención a tu respiración y respirando tal y como lo estás haciendo. Voy a ir contando del 1 al 20. Y en el momento que yo diga 20, tú estarás en un estado de relajación muy, muy profundo. 1. Respira profundamente. 2. Puedes visualizarte a ti mismo en un bosque lleno de árboles, rodeado. 3. Ese inconfundible olor de las hojas, del bosque, de la naturaleza. 4. Tal vez esos sonidos tan particulares del bosque, las hojas crujiendo bajo tus pies.
5. Tal vez un pajarillo que canta y trina, vuela y palotea. 6, 7. Y mientras caminas por el bosque, disfrutando del fresco viento de la naturaleza. 8. Tú puedes mirar a lo lejos un claro. 9, 10. Y en el centro de ese claro hay un árbol muy grande. 11, 12. Adelante, acércate y mira el árbol. Puedes ver sus grandes y fuertes raíces, cómo penetran en la tierra. Ese tronco grueso y fuerte. 13, 14. Miras hacia arriba y sus ramas grandes, gruesas, fuertes, dividiéndose en ramas cada vez más pequeñas, con hojas verdes, brillantes, vivas, extendiéndose hacia el cielo, buscando los rayos del sol. 15, 16. Observas el tronco. Puedes caminar a su alrededor. Presta atención al tronco, al árbol completo. Tiene marcas de heridas, tormentas, pero sigue fuerte y firme, grande y poderoso. 17, 18. Mira cómo el árbol sigue fuerte, extendiéndose, creciendo. Como un árbol así de grande sirve de hogar y refugio para muchas especies de animales. Da sombra y protección de la intemperie a muchas personas. Y ese árbol eres tú. 19, 20. Tú también, al igual que ese árbol, tienes cicatrices de eventos pasados. Tú también, así como ese árbol, a pesar de las cicatrices, has crecido grande y fuerte. Eres importante. Ayudas a algunas otras personas. Cobijas a otros. Eres más fuerte de lo que parece. Más fuerte de lo que crees. Pero déjame decirte que tú eres más que ese árbol. Tú eres más, mucho más que ese árbol. Porque tú puedes pensar y tomar decisiones
que te ayuden y te faciliten transitar por mejores caminos. Buscar lugares donde el sol tal vez no es tan agresivo. Moverte a lugares donde hay agua fresca para nutrirte y alejarte de los desiertos áridos. Tú puedes decidir eso. El árbol, ¿no? Tú eres más que el árbol. Y el árbol es fuerte y grande, pero el árbol no tiene pies como tú para andar y caminar a aquellos lugares donde necesita estar, donde es requerido, donde es útil, donde puede sentirse tranquilamente seguro, seguramente confiado, confiadamente fuerte. Tú puedes moverte, incluso cambiar de bosques. Tú puedes decidir hacia dónde extender tus ramas, hacia a quiénes cobijar con tu sombra. Hacia dónde extender tus raíces y nutrirte y crecer. Tú eres más que ese árbol. Es una persona importante y fuerte, una persona capaz de hacer las cosas. Y si tú sientes en este momento que llevas una carga sobre tus hombros, una mochila llena de piedras formadas por frases y palabras que otras personas te han dicho o tal vez que tú mismo te hayas dicho. Así como eres más que el árbol, puedes decidir en este momento soltar esa mochila. Así como cuando ibas a la escuela y traías cargando esa pesada mochila y llegabas a casa y te disponías a jugar, a divertirte, a disfrutar y soltabas esa pesada mochila y esa sensación de relajación, de libertad, de ligereza. Permite que pase de tus hombros al resto de tu cuerpo. Me pregunto, ¿qué recursos, cualidades y capacidades tu mente subconsciente estará trayendo en este momento para hacerte sentir más feliz, un poco más feliz, un poco más tranquilo, un poco más relajado, un poco más seguro y confiado? Me pregunto qué cosas tu mente subconsciente estará trayendo en este momento y seguirá trayendo mientras duermes, mientras te encargas de otras actividades. Mientras tanto, te voy a pedir que ahora seas tú quien cuente del 20 al 1, a tu paso y lentamente, con cada respiración. Y entre más te acercas al 1, puedes despertar más alerta, confiado, seguro, ligero, trayendo contigo todas esas sensaciones. Recuerda traer contigo todas esas sensaciones mientras tú sigues contando. Adelante, sigue contando a tu paso, a tu ritmo.
Tal vez termines antes de que yo finalice este video. Tal vez termines después de que yo lo finalice. A tu tiempo, a tu ritmo. Disfruta esa sensación un poco más. Adelante. Puedes hacerlo. Y mientras tanto, aquellos que vayan despertando, tal vez mientras estén despertando, quiero agradecerte mucho, mucho, por el haber estado aquí presente, por el haber escuchado estas palabras, por el haber reaccionado, el haber comentado, el haber compartido incluso este video. Si no lo has hecho, tal vez lo puedas hacer en otro momento, tal vez lo puedas hacer cuando tú quieras. No estás obligado, es algo que tú puedes hacer. Mientras tanto, quiero agradecerte nuevamente, a ti y a tu parte subconsciente, por haber escuchado esta pequeña plática, un poco más extensa de lo habitual. Quiero darte gracias a ti por quien tú eres. Quiero darte gracias a ti por quien tú eres, porque tú eres importante, muy, muy importante. Los demás también lo son, pero en este momento tú eres importante. Te doy muchas gracias por el haber estado aquí y te espero en la próxima. Relajantemente tranquilo, seguramente ligero. Hasta luego.